todos. Shalom, shalom. Esta mañana ustedes son los campeones porque el tiempo frío, y no sé si ustedes recuerdan que el año pasado alrededor de estas fechas estaba más frío y no teníamos ninguna calefacción y fuimos abajo. Hay muchos que nos hicieron recordar esto. Fue grandioso estar juntos y todos estábamos abajo. Algo más, yo quiero agradecer a la gente en la cocina, toda la gente que estuvieron en la cocina la semana pasada, las hermanas filipinas que hicieron un gran trabajo, y además a Mariela. ¿Está aquí? Está en la cocina. ¿Saben? Cuando vamos abajo, busquen a Mariela y denle las gracias. Está cada semana llamando a Sharon, que es lo que vamos a hacer. Es un gran trabajo el que está haciendo. Abramos nuestras escrituras a la primera de Samuel, capítulo 20. Hay una pregunta que está sobre esta sección del primer libro de Samuel. Es que podemos pedirle a Dios bendiciones cuando no estamos siguiéndolo. Esperamos que Él responda a nuestras oraciones cuando no estamos caminando el camino necesario con Él. Cuando cometemos transgresiones, aún la más pequeña de sus leyes o de sus palabras, ¿podemos hacer eso? Lógicamente, la respuesta es no, pero aprendemos aquí que tenemos un grandioso Dios, maravilloso, quien nunca olvida a los suyos. Mientras las bendiciones estaban fluyendo, ellos no caminaban por el camino correcto. Es lo que vamos a ver en la vida de David. En esta nueva sección de Samuel, el joven y poderoso David, quien luchó contra Goliat, con solo una piedra y una charpe, no es el mismo. Aquí encontramos su ansiedad, su inseguridad, los temores de su vida. Aún Jonathan, su buen amigo, trató una y otra vez de reasegurarlo. Él le recordaba que él es el verdadero rey de Israel y que él no podría morir por él, es que este era su destino, sentarse en el trono. Pero nada servía. David llegó a ser introvertido. Sus problemas tomaron su vida. Aquí no leemos estas hermosas palabras repetidas muchas veces en los capítulos previos, y el Señor estaba con David, como si Dios tuviera el lugar de atrás. Es un drástico cambio de los previos capítulos. ¿Pero qué pasó? No hemos sido dichos que llevar a David a este estado. ¿Qué es lo que fue? Pero esta introversión, estaba enfocado en el centro del mismo. Desde el capítulo, esto lo hizo llegar de él mismo al pecado. Desde el capítulo 20 vemos al final del libro todas las infracciones, los errores, los malos juicios y algunas cosas que reportan que eran difíciles de creer. Parecía que todos los demonios se habían despertado. Y otra vez, un rayo de luz permaneció en el primer momento y jamás lo dejó. ¿Cuál es esto? ¿Qué fue esto? La presencia de Dios. Esto es maravilloso. Hay tanto suspenso en estas historias. El título de este estudio es Salvando a David de todo lo que le pasaba en su vida, de sí mismo. ¿Creen ustedes que era importante para Dios salvar a David? Al salvar a David, Dios nos salvaba a todos, porque de él venía Yeshua, quien vino a traer la salvación a todos los hombres. De la línea de David vino el Mesías, quien, como Isaías el profeta decía, él va a tomar nuestras iniquidades, va a llevar nuestras penas, será herido por nuestras transgresiones y lastimado por nuestras iniquidades. Esto es, vamos a ver que Dios salvó a David, y es lo que está haciendo ahora con nosotros. Y la sección esta es tan definitivamente práctica y no es siempre fácil de leer. Los eventos y la cronología no siempre tienen sentido. Algunas acciones de David y de Jonathan no son igual, y el lector con frecuencia necesita regresar al capítulo anterior para poder ver las secciones previas. Pero es probablemente el Espíritu Santo de Dios quien inspiró cada palabra de la Biblia. A propósito, presentó este texto de esta manera. Así que realizamos que cuando el pecado reina, la vida no tiene ningún sentido más, porque donde hay abandono no hay armonía.
Esto hace perfecto sentido. En esta de Primera de Samuel es como un poderoso espejo, como una bandeja que estaba en el templo y era usada como una gran bandeja usada para la ceremonia de limpieza en el templo, situada justo a la entrada de la presencia del lugar santo. Era una bandeja hecha de los espejos de bronce de las mujeres. El sacerdote estaba mirando a sí mismo a través de esta bandeja antes de prepararse para encontrar a Dios en el lugar santo. Es mi oración que este poderoso texto nos bendiga y nos ayude a regresar a nuestro Dios, nuestro primer amor, quien siempre está con nosotros esperando. Veamos el primer versículo, capítulo 20, versículo 1. Entonces David se fue de Nayot a Rama y fue y le dijo a Jonathan: ¿qué he hecho? ¿Cuál es mi iniquidad? ¿Cuál es mi pecado ante tu padre, que está buscando matarme? David abrió un gran problema, este tipo de preguntas existenciales que con frecuencia le preguntamos a Dios. ¿Qué es lo que yo he hecho? ¿Cuál es mi pecado? Esto nos recuerda de Job, quien le preguntó estas mismas preguntas a Dios. En ambos casos, Job y David fueron perseguidos por cosas de las cuales ellos eran inocentes. Job y sus tres amigos estaban constantemente molestándolo y tratando de hacerlo perder su estabilidad y la fe en Dios. Y Saúl está haciendo lo mismo con David. De nuestra perspectiva, ellos fueron hombres inocentes, eran sin culpa a los ojos de Dios. Podemos preguntarnos, cuestionarnos cuando nos dirigimos a Dios. Quiero decirles, son unas cuestiones importantes en el tiempo cuando cuestionamos el principio de la vida de David y que es la piedra fundamental que va a Yeshua, que significa salvación, y es que cuando estamos a la presencia de Dios vamos a confesar, sí somos pecadores. En este tema abierto podemos ver que algo pasaba en la mente de David. Él vino a sí mismo a esconderse. Más tarde podemos ver que después de todas estas pruebas, las preguntas de David no tienen respuesta. No hay nadie quien ha hecho bueno. No, ninguno. Esta es la cuestión de la salvación. No hay nadie que sea recto. Ninguno. Ni el gran David. Él asimismo se lo preguntaba porque él pensaba que era correcto a los ojos de Dios. Él pedía buscar a Dios, complacerlo, y al final Dios guía a Job. Son unos de los momentos en los que Job estaba haciendo con David. Es cuando vino, en donde le preguntó 77 preguntas que ningún hombre podía responder. Preguntas acerca del universo, de la eternidad, y preguntas en las que decía: ¿quién es este que responde con conocimiento? ¿Quién está llamándome para pelear? ¿Quién es aquel que ha dicho qué he escondido? ¿Cuál es mi pecado? Y esta es cuando la pregunta seriamente es respondida a Dios y a cada hombre. ¿Dónde estás tú desde que yo hice la fundación de la tierra? En el capítulo 18 del capítulo de Job. Díganme, Dios le dice a los hombres, díganme si ustedes saben todo esto. Y Dios dijo: ¿quién me ha precedido que yo debo ayudarlo? No hay ningún principio ni un fin. Dios siempre ha estado y hoy siempre estará. Podemos encontrar que el hombre que es finito encuentra un cambio con el Creador. Esto está frente a quien Job y David. Ambos eran inocentes, no tenían ninguna oportunidad para nada. Después de 77 preguntas, Job buscaba un lugar para esconderse, pero ninguno. Y así que él confesó: por lo tanto, yo me aborrezco a mí mismo, me arrepiento en polvo y cenizas. Y después de todas mis transgresiones,
¿Cómo es que puedo esconder mi rostro, Señor, con mis pecados? Estoy mal por todas mis iniquidades. El arrepentimiento trae maravillas. Y vamos en el libro completo de Samuel, es como en el libro de Job. Y y se hace la respuesta de dos preguntas. ¿Qué he hecho? ¿Cuál ha sido mi iniquidad? Hay estas preguntas en muchas canciones mesiánicas y en profecías. Veremos qué es lo que pasa, qué es lo que he hecho. ¿Cuál es mi iniquidad? Es lo que vemos aquí, por lo cual vino nuestro Mesías. Esto es cuando leemos otro lado de David. El Espíritu puso gran énfasis en el cambio, porque a quien mucho le es dado, mucho le es requerido. En este momento, en el versículo 2, David estaba en pánico, atormentado con la posibilidad de que podría ser muerto. Y dice al final del versículo 3, hay difícilmente un paso entre mí, David, y la muerte. Pero nada, él era solo ungido por Dios, tenía que ser el rey de Israel. Y experimentó grandes milagros con Goliat, el gigante. ¿Qué pasó con todo esto que lo olvidó? Es como nosotros experimentamos grandes cosas con Dios, y cuando las pruebas vienen, el difícil paso de dar es que vamos a morir y no pensamos en Dios. Y Jonathan, como un buen amigo, trató de confortarlo y razonaba con él. Sus primeras palabras le decía: por ningún medio vas a morir, David. Tú no deberías domar. En el versículo 9, él lo reafirma. Él le dice: porque si yo debería aprender que el enemigo ha decidido por mi padre para venir sobre tú, entonces no te lo hubiera dicho. El amigo de él era hijo de Saúl. Y empieza David a perder el camino. No confiamos a Dios y mucho menos a nuestros amigos. Jonathan aún juraba. En versículo 12 decía: el Señor, el Dios de Israel, sé un testigo de que soy tu amigo. De muchas maneras, él trató de recordar a David que él sería rey de Israel, porque Dios lo prometió. Él aún le pedía a David ser bueno hacia él mismo cuando esto pasaba. Él trataba de llevar a él la vida de la promesa de Dios. Veamos en el versículo 14. Si estoy aún vivo, no me mostrarías la amabilidad de Dios, que no podría yo morir. Esto es la sabiduría de Jonathan. Mientras David temía por su vida, él lo llevaba en el futuro y le pedía que se salvara. Eres tú el único que te preocupas, no te preocupes. Tu lugar es ser el próximo y futuro rey de Israel. El Señor nunca nos olvida y nunca nos deja. Y Jonathan, quien era el hijo del rey Saúl, hizo un pacto con la casa completa de Israel. El versículo 16 dice: así que Jonathan hizo un pacto con la casa de David diciendo: puede que el Señor lo requiera en las manos de los enemigos de David. La casa de David, solo aquí en Samuel. Las palabras de Jonathan trataron de llevar a David de regreso a sus sentidos, pero como el texto lo revela, ellos ambos iban muy lejos. Jonathan entendió mejor que David, pero en lugar que David siguiera a Jonathan, él pasó los fronteras de la amistad y siguió a David hasta el pecado. Cualquier cosa que digas, yo lo haré por ti, le decía Jonathan a David. Y ambos cayeron. La amistad no significa que uno sigue o ayuda a su amigo a pecar, a ilegalidades, por haciendo cosas contra Dios. La verdadera amistad, como el verdadero amor, puede y debería ser difícil. Veamos lo que pasa. David quería saber si Saúl estaba buscando para matarlo. Obviamente Saúl quería matarlo, pero sin ninguna precaución. Así que él
tenía un plan. Es el Rosh Hodesh, en hebreo significa la nueva luna. Era el momento de descanso, un Shabbat para Israel, que estaban reunidos en un alimento comunal, familias con familias. En este momento nadie sabía exactamente qué lo pasaría. Lo que pasaría, había 1, 2 o 3 días de festividades. Ellos estaban cumpliendo el mandamiento de Rosh Hodesh, porque Rosh Hodesh era solamente un día. David estaba celebrando con Saúl, pero veamos cuál era la primera de muchas transgresiones que cometió David. Veamos en el versículo 5 y 6. Y David dijo a Jonathan: mañana es la nueva luna y no debería dejar de ir a sentarme con el rey para comer, pero déjenme ir y me esconderé en el campo hasta el tercer día de esta tarde. Si tu padre le hago falta, entonces él dirá, David le pedirá permiso para ir a Belén, esta ciudad, su ciudad, porque allí hay un sacrificio al año para toda la familia. ¿Dónde está el pecado aquí? Pero el pecado está en los ojos de Dios. Es verdad que era un sacrificio cada año, anual, pero no era verdad que David no tenía ninguna intención de ir a Belén, pero él no fue. Y él mintió. Algunos peleamos. Esta es una mentira blanca, es pequeña. Él necesitaba encontrar una excusa para protegerse a sí mismo, pero era Saúl quien no merecía mejor. Y una mentira blanca es usualmente entendida para ser trivial, y una mentira mundana es definida como una mentira. No importa lo que sea, era una mentira con buenas intenciones. No hay tal cosa en la Biblia. La mentira es la mentira. Cuando Yeshua dijo que el diablo a sí mismo es un mentiroso y un padre de todas las mentiras, él nunca hizo una distinción entre pequeño y gran mentira. Lo que queda así. El problema es que con frecuencia hasta asumimos que una mentira es solo la manera de salir o darle vueltas a un problema. Para el enemigo es nunca una opción. Una mentira llama a Dios. Para aquellos que van a Dios, esto es un pecado. Vemos en el final del capítulo 31. El resto de la historia, los próximos 12 capítulos y más allá, nos muestra que el mismo Santo Dios, quien habla a Job, le dio los mandamientos para construir su enorme cántaro de la santidad. No puede ser pedido y ni decir que la mentira no es un pecado. La Biblia tiene muchas definiciones de pecado, pero el pecado es la violación de la ley de Dios. Y la palabra que se usa para esto es anomia. Nomos es ley. Así que estamos sin nomos, que es sin ley. En los escolares griegos entienden que nomos, la ley, significa lo que es propio, lo que es justo que hacer. Esto aplica a una norma, regla y tradición. Así que en los ojos de Dios, cualquier pecado, el que Él ha escrito que no debemos transgredir, es pecado. Esto significa una mentira blanca o cualquiera. Esto es malo ante Dios. Uno de los grandes evangelistas de nuestro tiempo, Charles Wesley, estaba seguro de su éxito. Su mamá, Susanna Wesley, madre, tuvo una gran influencia en sus niños, aún en la edad adulta. Susan Wesley practicó la definición de pecado. Muy prácticamente lo dijo, algo que debemos aplicar en nuestra vida. Cualquier debilidad que tú tengas, que es la ternura de tu conciencia, obscurece tu sentido de Dios y toma las cosas espirituales por lo que tú vas a pecar. Eso es un buen punto a considerar. Son las cosas espirituales que no conocemos porque no leemos nuestra Biblia.
Una vez que empezamos a ver la vida diferentemente desde la manera que Dios la ve, seguramente porque el pecado está tratando de tomar nuestras mentes y nuestras vidas. Y esto es lo que le pasó a David aquí. Al final, Saúl ni siquiera creyó a ninguno de ellos, ni a Jonathan. De hecho, él estaba tan enojado con Jonathan por haberle dado tal razón por David. Él le dijo, desde el momento que Saúl se dio cuenta que Jonathan estaba mintiendo, le dijo, oh, tú que te has levantado contra Jonathan. Fue Saúl, su enojo se levantó contra Jonathan y dije, tú hijo de la perversidad, como una mujer en rebelión, no conoce que ha escogido el hijo de Jesse para su propia vergüenza y la vergüenza de la desnudez de tu madre. Es aquí donde no encontramos más a Dios y no lo encontraremos en el próximo Así es. Pero ¿por qué Jonathan seguía a David aceptando la mentira? ¿Por qué si estaba en la palabra de Dios que no se debería hacer? Y no. ¿Por qué es esto lo que pasó? Porque la razón de esto es que el pecado es contagioso. Esto es por lo que Pablo estaba fuera de sí mismo cuando él trataba con el pecado. Él conocía el potencial de destruir a un individuo, a una congregación, aún la palabra secular que realizamos, que las cosas pueden ser un pecado y son contagiosas. Un nuevo estudio hecho en 2010 mostró que el divorcio es contagioso y se riega a través de las familias, amigos y cotrabajadores. La investigación conducida por 3 universidades es parte de una encuesta que siguió a 12,000 residentes en Massachusetts. Empezó en 1948. Los resultados indican que la gente, del 75% de ellos, la mayoría se divorcian. Si ellos están directamente conectados con el divorcio, ellos se divorcian. La gente responde a comportamientos sociales como si fueran un virus. Esto es por lo que decimos que tus amigos son la copia de lo que tú eres o lo que estás tratando de ser. Jonathan seguía tanto a David que pecó. El pecado es contagioso y también progresivo. Él crece y nos da que la guía, que el primer pecado que cometió David lo hace que peque con otro siguiente. Mientras David estaba cansado y hambriento, cuando estaba huyendo, él estaba cansado. Y entonces siguió hasta el sumo sacerdote, Ahimelech. Ahora David vino a Nob, a Ahimelech, el sacerdote, y Ahimelech estaba temeroso cuando encontró a David y le dijo, ¿por qué estás solo y nadie está contigo? En el versículo 2 dice, David le dijo a Ahimelech, el sacerdote, el rey me ha ordenado en algunos negocios y me ha dicho, no dejes que nadie sepa nada acerca de los negocios a los cuales te he enviado y que te he pedido hacer. Y entonces David le dijo que el rey le había ordenado algunos negocios, pero no, eso no fue cierto. Ni Saúl, ni Dios, ninguno le ordenaría nada, ningunos negocios. Y desde entonces la historia va más rápidamente en una espiral hacia abajo. Ahimelech le proveyó a David con alimento y armas, porque David le dijo que él estaba deprisa y olvidó tomar sus armas. Yo pienso que Ahimelech empezó a sospechar de alguna manera que lo que pasaba, porque le dio sus armas. ¿Y quién estaba allí? ¿Quién fue el testigo de todo esto? Un edomita, Doeg, el primero de los muchos enemigos de Israel, que empezó aquí en el capítulo 31. Él le dejó saber a Saúl que vino y que lo mató. Ahimelech y 84 sacerdotes más en Israel, este hombre mató. En el momento de la tragedia, Saúl le pidió a sus soldados matar a los sacerdotes, pero ellos lo rechazaron, así que no podemos hacerlo. Es gente de Dios. En el capítulo 22, 17 decimos, no, ustedes deberían hacer esto. Hizo esto y mató a todos los sacerdotes. Este es uno de los momentos más oscuros en la historia de la nación y empezamos con una mentira de la cual David es responsable por estas muertes. Él causó la muerte de tanta gente. Fue
todo lo que hicieron los hombres. En este momento, nadie tenía el derecho como Dios, solamente Dios. Cuando las cosas pasan de esta manera, Dios tiene el derecho de no responderles también. Podemos encontrar que Dios se silencia a veces hacia nosotros. Es aquí en el hebreo original que Dios cambia el nombre de Doeg, el edomita. Aquí en el versículo 18, donde Doeg mata 85 sacerdotes de Dios. En el versículo 22, fue Doeg quien mató a todos. El nombre de Doeg está escrito con las letras Dalet, Alet y Gimel hebreas. Pero en el versículo 18 y 22, este escrito es diferente. Se cambia la pronunciación, como se deletrean. Cambió las letras por Bad y Yud, sin cambiar la pronunciación junta. Las dos letras que se les añadieron con Aleph se deletrean wow o oye en hebreo, una expresión de desesperación, una lamentación, como si el cielo estuviera llorando a la tierra por la muerte de los 85 sacerdotes de Dios. Es hermoso ver estos cambios en los textos antiguos, y así vemos como Dios está tan afectado por las situaciones en esta tierra. David dijo en el Salmo 51, que solo eres contra ti, contra quien he pecado. Y así que cuando David tenía las armas de Ahimelech, David estaba fuera de este mundo. Las armas fueron la espada de Goliat. Esta estaba mantenida en el tabernáculo. Veamos esto que en 1 Samuel 21:10. Y entonces David se levantó y se fue de la presencia de Saúl a Achish, el rey de Gat. Gat es Goliat, la tierra de Goliat, y se fue a la tierra de Goliat a pedir ayuda. ¿Esto tiene algún sentido? ¿Entendieron? Él esperaba que los filisteos le ofrecieran un refugio, que lo protegieran. Este es el caso cuando uno pone la cabeza en el interior de la boca del león. Y rápido se da cuenta de sus errores, trata de estar fuera de la situación, hizo algo que él no podría nunca haber esperado. Veamos en el versículo 13. Así que él cambió su comportamiento ante ellos y trató de estar como loco. Se rasguñaba las puertas del portón y dejaba que la saliva cayera hasta el borde de su barbilla. Esto es como que él sabía que iba a morir. De este modo, él sabía que el Señor, Dios, no vendría a tomar auxilio para él. De alguna manera, el rey de Filisteos, Achish, cambió su mentalidad y un milagro vino. El rey de los filisteos, Achish, que significa enojo, angry, cambió su mente y dejó a David ir. Él sabía quién era David. Él aún lo llamaba rey de la tierra. Y Saúl, él sabía y él cantaba para él. Saúl lo ha matado como a los miles que lo ha hecho. Y David es más que 10,000. Abraham estuvo en el mismo lugar cuando él mintió acerca de su esposa Sara. Y después de esto, él fue salvo porque Sara llevaba la semilla de nuestro Mesías. ¿Por qué hay tantos detalles y hay tantos actualmente aquí? Este es el rey David, el hombre que va a buscar el corazón de Dios, quien mintió 2 veces, que actuó como un hombre loco. Y esto es el principio de una larga lista. ¿De dónde tenemos esta información? Una primera lección práctica que aprendemos de aquí es que si David caería, ¿quiénes somos nosotros para pensar que no caeremos? Pablo entendió esto también y lo puso en acción de otra manera, porque cuando yo estoy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué significaba esto? Él seguramente leyó la historia de David y se imaginó que cuando nosotros reconocemos nuestra fragilidad, nuestra debilidad, es cuando Dios viene y nos hace más fuertes. David fácilmente derrotó a Goliat.
pero tenía tan difícil momentos con una mentira blanca, luchando contra la mentira. Cuando Balaam cuando Balaam, él dijo algo contra los israelitas, los maldijo, él fue dentro del campo con su utilidad y causó mucho daño. Esto es como vemos que el diablo opera. Él abrió la puerta a los filisteos, pero cuando nosotros nos ponemos el arma de Dios, cuando somos fuertes en el Señor y en el poder de su piedad, vemos que Él nos salva. Tenemos un mediador, un salvador, lo necesitamos. Es lo que Samuel nos dice. Un Mesías sin mancha que nos puede salvar. Es el único que nos podría salvar. David nunca podría salvar a Israel. Solo Yeshua lo podría hacer porque Él es el Mesías. La vida de David nos pide buscar por un mediador, nos lo suplica. Así que no digamos como este prominente o un miembro de la congregación cuando era una vez arrestado por manejar bajo la influencia del alcohol, el policía lo reconoció porque iba al mismo lugar para alabar a Dios y le dije, ¿cómo es que usted puede hacer esto? ¿Qué es lo que hay en esta botella, en la bolsa de café? Así que él alcanzó la bolsa y tomó la botella y olía y le dijo, Juan, es vino. Y entonces Juan le dijo, qué maravilloso, el Señor ha hecho otra vez un milagro. No hay excusas. Esto es lo que pasa. Pensemos acerca de esto. Y a través de este caos, esta confusión, leemos de aquí al final del próximo libro, donde vemos que Dios tiene un maravilloso camino para tornar cualquier situación en bendición. Yo puedo leer alguna parte de ello. Hay algo maravilloso que aquí. Hay un tercer punto a considerar en este libro. Leemos otra vez en el principio del libro que continúa que David vino y llegó a ser grande y entonces el Señor estuvo con él después de todo esto. En el capítulo 2 de Samuel 5:10, aún más tarde, 2000 años más tarde, todo esto ha sido olvidado y del nombre de David entre los más grandes de la gente de fe en la Biblia, el autor del libro de Hebreos dice que el tiempo fracasaría si yo te digo todas las grandes cosas, aún la más pequeña que complacieron a Dios que hizo David. Veamos todo, que el Señor estaba siempre con David, nunca lo dejó solo. Cuando reunimos todas estas cosas que Él ha hecho como un creyente y como Dios estaba con Él, realmente nosotros nos sentimos más pecadores. Hemos visto cómo Dios lo protegió de Ahish, el filisteo, y de Ahimelech. Y sabemos esto porque Ahimelech le preguntó a Dios primero, y estamos de acuerdo con esto. Más tarde Jesús lo menciona en este pasaje y lo veremos en el próximo estudio. Así que Dios envió al profeta Gad para prevenirlo y dejar ese lugar peligroso. 3 veces a David se lo dijo el Señor en esta gracia. Así que vemos todas las bendiciones de nuestro Señor con todos los creyentes de todos los tiempos hasta ahora. Fue en este momento difícil que David escribió tantos versículos y salmos para nuestro Señor. Fueron en estos momentos peligrosos de sufrimiento de David que David escribió los salmos mesiánicos, que son una profecía de la primera venida de nuestro Señor. Y encontramos uno de ellos en nuestra Biblia. Fue Saúl quien estaba buscando matar a David. Esto solamente lo llevó a pronunciar las más poderosas profecías mesiánicas, los salmos mesiánicos, como de mi Dios, ¿por qué me has olvidado? Esto es lo que pronunció Yeshua antes de haber muerto. Y él
Y hay también unas palabras que pronunció nuestro Señor que fueron Eli, Eli, lama sabachthani. Esto quiere decir, mi Dios, ¿por qué me has olvidado? Y esto fue que cuando Dios lo ha separado, ha sentido la separación, nuestro Señor Yeshua de su Padre. Pero suficiente ha sido dado a nosotros para percibir al gran adulador, al gran momento también que podemos ver que es la ruptura, cuando la santidad nos permite sufrir en la oscuridad, que está sumergida en nuestro Señor. Y vemos en el Salmo 22:16, ellos han taladrado mis manos y mis pies. Y después, antes de describir la manera de la muerte, de que Él fue muerto, mi fuerza está acabada y mi lengua está pegada a mi paladar. Tú me has llevado al polvo de la muerte. Esto es lo que decía David, porque estaba sufriendo mucho. Muchos comentadores rabínicos han dicho que el poder detrás de estas palabras se ha sido atribuido al Mesías. Un libro especialmente llamado La Pesikta Rabati de Rabbi Kahana, escrito alrededor del siglo V, habla de que del Salmo 22:16, y dice, se dirige al Mesías porque sus pecados, su lengua está pegada en el paladar. Eso es lo que estoy deseando decir. En la Pesikta Rabati 36:4 lo dice, que fue el Mesías el que iba a decir esto, y que en el Salmo 22:7 sintió el rechazo del Mesías, y todos aquellos me ridiculizan. Ellos gritan y mueven su cabeza cuando me ven diciendo, dejemos que el Señor en el que Él confía lo rescate, lo libere. Ellos se deleitan. Él se deleita con él. En la segunda, por la salvación de Israel, tú y las experiencias de angustia de nuestro Mesías y la burla entre las naciones es lo que el Señor y David experimentan. Vemos que este salmo, que los sabios reconocen el poder de esta profecía. Nadie puede afirmar que en judaísmo este salmo no es un salmo mesiánico. Y veamos qué más que el Espíritu inspiró a David a escribir. Ellos dividieron mis ropas, mis vestiduras entre ellos, y por mis ropas ellos se las están rifando entre muchos. Esto es en Mateo 27:35, cómo el Señor torna una difícil situación en una gran bendición. David no entendía lo que estaba escribiendo. Probablemente él nunca había realizado que estas palabras fueron más allá de su sufrimiento personal, porque en el Salmo él estaba inspirado a escribir estas palabras porque él amaba a Dios. Y hay otras, Salmos 16, que profetizan al Mesías, hablando de su resurrección, porque tú no me has dejado mi alma en el Seol, ni has permitido que tu santo vea la corrupción. El cuerpo de Jesús nunca vio ninguna corrupción, porque él resucitó en el tercer día. Ellos en su ley, en la Mishnah, decía que un hombre puede solo ser muerto en estado de putrefacción a los 3 o 4 días de su enterramiento. Pero Yeshua resucitó antes del 4º día. Pero vemos también que la piedra que había sido rechazada llega a ser la piedra angular. Ellos lo rechazaron a David antes de que fuera rey, pero él no era la piedra angular. Vemos que él se dio cuenta de lo que estaba pasando. En el versículo 23 dice, esta es la palabra que Dios estaba haciendo, es maravilloso que lo vio en sus ojos. ¿Cómo es que podría el Rey de Reyes, el Mesías, la piedra angular, ser rechazada de esta manera? Yeshua es la piedra angular de Israel, de todas las naciones, además. Él vio la posición de Jesús. La entera estructura de nuestro Señor es la piedra angular. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Como Paul lo dijo, no hay otra fundación en la que pueda quedar nadie en este mundo, la cual es Yeshua HaMashiach.
Yeshua, el Mesías. Sabemos que las cosas que nosotros no queremos dar cuenta, las leeremos en capítulo 1 de Samuel de 20 al 31. Si no entendemos, veremos lo que tiene sentido. Y entonces tu respuesta, esta es tu vida. Y la podrás ver como Dios está presente aquí. Y lo podemos ver en la primera lectura. Después, como el Señor, Él torna todo en bueno. Vemos los salmos mesiánicos y el ánimo que Él nos da al cambiar nuestros caminos por lo mejor a la vida con Él. Ahora, debemos no mentirnos unos a otros, pareciendo que fuera una mentira insignificante, ni dejar que otros nos traten de encadenar a eventos desafortunados, los cuales durarán muchos años. Podemos ver cómo el Señor torna una mala situación en una situación gloriosa. Él podía haber hecho esto por David que muriera, pero él conocía el corazón de David, aun cuando hiciera todas estas cosas tontas. Yo leí esta semana una parte de la historia de Cristóbal Colón. Era el 3 de agosto de 1492 que él se embarcó hacia el oeste para descubrir las Américas. Pero en el mismo año, en 1492, en enero 2, los árabes se rindieron a la reina Isabel de España y fortalecieron la Inquisición española, la cual llamó a los judíos y a los árabes a convertirse al catolicismo o enfrentar la deportación o la muerte. Los árabes tenían un lugar para irse, pero los judíos no, porque Europa había cerrado sus puertas en ese momento. En el mismo año, Cristóbal Colón abrió las Américas, que yo creo que fue Dios quien abrió las Américas con este hecho, donde muchos judíos encontraron refugio. Pero hay una ironía con Cristóbal Colón. En su primer viaje, él conocía a la gente de su grupo de trabajo y no se sentía muy bien con ellos en cierto periodo de tiempo, porque él no conocía las aguas. Así que él mantenía dos cosas para su viaje. Él grababa las distancias a través, él las calculaba. En el segundo, él deliberadamente entraba a distancias más cortas. Así que la gente que venía en el barco, todos los miembros de su embarcación, estaban allí, y esta decepción se tornó en irónicamente porque sus mentiras estaban cerca de la verdad. Es lo que Dios está haciendo en todos lados, y por todos lados Él protege a su gente. Cristóbal Colón no tenía mucho tiempo para encontrar una tierra para la gente de Dios, porque estaban siendo perseguidos, pero la encontró en el momento justo. Llegaron a América en ese momento. Inclinemos nuestra cabeza en oración. Ahora para ti, el que es, el que fue y el está por venir, para Yeshua, nuestro Mesías, quien es el testigo fiel y el primer nacido de la muerte y el que reina a los reyes de la tierra. Ahora puedes garantizarme de esta manera, como con David, el lugar oculto en ti. Tú me proteges de todos los problemas y me rodeas con canciones de liberación. Así que tu trabajo es producido en mí y me da fe en tu labor, que está pronta a ayudarme por el amor y por la duración que inspiras a mi esperanza en nuestro gran y poderoso Mesías. Que el Señor los bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que Él les dé paz. Si tienen alguna pregunta, estoy dispuesta a contestarlas. Si me las envían por Facebook, también lo haré así.